Bien, vamos entonces a finalizar con sistema excretor. Nosotros el día viernes estuvimos viendo un poquito de cómo era la formación de la orina, estuvimos viendo la estructura de la nefrona y cómo iba cambiando la composición de la orina a medida que íbamos avanzando por el tubo de esa nefrona. Acuérdense que esto se llamaba tubo contorneado proximal, este es el asa. Acá tenemos la rama descendente y la rama ascendente delgada y gruesa, tubo contorneado distal y conducto colector. Ustedes estuvieron viendo el día viernes con la Gise cómo iba cambiando la composición de esa preorina a medida que avanzaba por el tubo. Entonces en algún momento la rama se hacía impermeable al agua, en algún momento había un bombeo activo de iones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo está regulada esa formación de la orina por hormonas. Muchas de todas las hormonas, para no ser, porque no son muchas, son todas las hormonas que vamos a ver acá, todas ya las han visto. Las vieron en endocrino, las vieron en circulatorio. Entonces, esto es simplemente una integración con el sistema excretor. Pero la realidad es que todas estas hormonas, ustedes ya las vieron y vieron el efecto que generaba y quién las producía a esas hormonas y hasta cuándo las producía. Entonces, queda por ver la relación de estas hormonas con la nefrona. Es decir, bueno, para la antidiurética, ¿y cómo hace para disminuirme la diuresis? ¿Qué hace en la nefrona? Entonces, lo que vemos en esta última parte es justamente la integración entre lo que ustedes ya vieron y la nefrona que la vieron el día viernes. Entonces, empezamos con la primera hormona, que es justamente la antidiurética o ADH o vasopresina. Vimos que se producía en el hipotálamo, que se almacenaba en la neurohipófisis junto con la oxitocina. En este caso es un nonapéptido y esta ejerce el efecto sobre, escuchen bien, la porción final del tubo contorneado distal y el tubo colector. ¿Qué hace? Cuando está presente, aumenta la reabsorción de agua. Entonces, ¿qué va a pasar si yo aumento la reabsorción de agua? Y si aumento la reabsorción de agua, mi orina va a salir hipertónica. Entonces, perdón, miren, acá vamos a poder ver que va a ejercer el efecto la antidiurética en la porción final del tubo distal y en el conducto colector. De hecho, ustedes habían visto que la orina en esta parte dependía de la presencia o no de antidiurética, es decir, esta orina dependía de si había o no presencia de antidiurética. Entonces, como les dije yo, esta antidiurética, esta hormona antidiurética, va a ejercer el efecto ahí, va a cambiar la permeabilidad de la porción final del tubo contorneado distal y del conducto colector. Cuando está presente, va a aumentar la reabsorción de agua en el riñón. Entonces, si aumenta la reabsorción de agua, mi orina sale hipertónica, es decir, con poco contenido de agua y mucho contenido de soluto. Pero ¿y entonces cuándo voy a liberar yo antidiurética? Bueno, voy a liberar antidiurética cuando haya cambios en la osmolaridad o cambios en la presión arterial. Entonces, ¿qué voy a, o cómo voy a hacer para, o qué factores, mejor dicho, van a estimular la liberación de esta antidiurética? Por un lado, como les dije, la concentración de solutos en la sangre. Por ejemplo, si me deshidrato. Si me deshidrato, empiezo a haber una acumulación de solutos en sangre, entonces eso me estimula la liberación de antidiurética. Segundo, si disminuye mi presión sanguínea, por ejemplo, tengo una hemorragia, o ambos pasan a la vez. Y también, como les dije, esta antidiurética, como les dije yo, ejerce un efecto sobre el conducto colector y la porción final del distal. La realidad es que hay factores que también regulan a la antidiurética. Por ejemplo, escuchen bien, porque eso no está relacionado ni con la presión arterial ni con la concentración de los solutos. Por ejemplo,
El alcohol lo que hace es suprimir la secreción de antidiurética, inhibir la secreción de antidiurética. El dolor y el estrés estimulan la secreción de antidiurética, así como, por ejemplo, también pasa con los vómitos. Cuando uno vomita, también se estimula la secreción de la antidiurética. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la presencia de, o cuando las temperaturas bajan mucho, por ejemplo, el estrés por frío. ¿Vieron cuando hace mucho frío? Bueno, se inhibe la secreción de antidiurética. Entonces, quiere decir que si bien nosotros vamos a ver que principalmente esta antidiurética va a estar regulada por los cambios en la osmolaridad y los cambios en la presión, que es lo que les dice ahí, también hay otros factores que pueden condicionar la secreción de antidiurética, como les dije, el dolor, el frío, el tomar alcohol. Por eso vieron cuando una persona está borracha y cuando la persona está borracha orina más. ¿Por qué orina más la persona? Porque el alcohol te suprime la secreción de antidiurética. Entonces, si vos inhibís o suprimís la secreción de antidiurética, orinas más. Por eso las personas que están borrachas orinan más. Entonces, bueno, está bueno que además de saber que la presión arterial y la osmolaridad en sangre regulan la antidiurética, también hay otros factores que la pueden condicionar. Otra hormona que regula a nuestra orina, la aldosterona. La aldosterona era un mineralocorticoide que producía nuestra corteza suprarrenal, ¿sí? Es decir, la glándula suprarrenal, la parte externa de la glándula suprarrenal. Esta también va a ejercer efecto en el mismo lugar que la antidiurética, tubo contorneado distal, conducto colector. Lo que pasa es que estimula algo distinto. Recién dijimos que la antidiurética me estimula la reabsorción de agua. Bueno, esta lo que hace es estimularme la reabsorción de iones, puntualmente de sodio y potasio. Entonces, va a actuar sobre la misma región de la aldosterona, de la antidiurética, perdón, y lo que hace en este caso es estimularme la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Entonces, puntualmente, ¿cómo voy a regular la liberación de aldosterona? Una, por la concentración de iones, ¿sí? De iones sodio y de iones potasio. Y otra, por algo que ustedes ya vieron en endocrino, que ¿cómo se llamaba ese sistema que te estimulaba la liberación de aldosterona? ¿Cómo se llamaba el sistema que estimulaba la liberación de aldosterona? La renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien, perfecto, Juli. Es decir, ustedes vieron que la renina convertía el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la ECA te convertía la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 te estimulaba la liberación de aldosterona. Entonces la aldosterona va a estar regulada por la concentración de sodio y potasio y por la concentración de angiotensina 2, porque la angiotensina 2 te libera o te estimula la liberación de aldosterona. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando libera aldosterona? Voy a reabsorber sodio hacia la sangre y voy a secretar potasio. ¿Hasta dónde voy a secretar potasio? Voy a secretar potasio por la orina. Acá está, otra, la renina. Acuérdense que la renina es una enzima proteolítica, es un péptido, y esta renina es la que te convertía, lo acabamos de decir, el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta renina la secreta el aparato yuxtaglomerular del riñón. Ustedes hasta lo que habían visto hasta acá, decíamos que el aparato yuxtaglomerular del riñón se encontraba puntualmente en el riñón. ¿Y cómo está formado el aparato yuxtaglomerular? En esta imagen les mostramos cómo está formado. Miren, para que se den una idea. Esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Esto que tienen acá. Esto es la arteriola aferente que entra y esto es la arteriola eferente que sale. Es decir, acá están los capilares glomerulares. Entonces, ¿cómo está formado ese aparato yuxtaglomerular que secreta renina?
está formado por células yuctaglomerulares de la arteriola aferente, es decir, de la arteriola que tienen acá. Son estas células que les estamos mostrando acá, ¿sí? Que las tienen hasta de otro color. Está formada por células modificadas del tubo contorneado distal que lo que tienen es gránulos de renina que tocan la arteriola aferente, que sería esto que tienen acá. Y por último, células que se encuentran entre la arteriola aferente y la eferente, que contienen gránulos de renina también. Entonces, acá, esto es lo que se llama el aparato yuctaglomerular. Esto es lo que va a secretar renina. ¿Cuándo voy a secretar renina? ¿Cuándo se libera la renina? Ya lo vieron a todo esto. A ver, ¿cuándo secreto renina? ¿Qué hacía que yo secretara renina? A ver, ¿qué pasa con la presión? ¿Va a tener que disminuir o aumentar para que yo secrete renina? ¿Disminuye? Exactamente, cuando por ejemplo disminuye la presión arterial, por lo tanto disminuye la perfusión renal, es decir, cuando disminuye el flujo de sangre a mi riñón. Entonces ahí voy a tener una liberación de renina, porque acuérdense que la renina es la que activa el sistema renina-angiotensina. Entonces, ¿cuál es el fin de este sistema? Aumentar la presión. Por lo tanto, esto se va a activar cuando disminuye la presión arterial y disminuye la perfusión de sangre en mi riñón. Entonces ahí se activa la renina. Ahí se estimula la secreción de renina. Miren, acá está lo que yo les estaba diciendo. Transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. También voy a liberar renina cuando aumenten las catecolaminas circulantes. Acuérdense que las catecolaminas son adrenalina y noradrenalina. Cuando aumente la actividad simpática de los nervios renales. Cuando se liberen prostaglandinas. Cuando voy a inhibir la secreción de renina. Bueno, todos los efectos que tienen acá. Todo esto es lo que inhibe la secreción de renina. Por ejemplo, aumenta la reabsorción de sodio cuando se incrementa la presión, cuando se incrementa la angiotensina 2 o cuando se libera antidiurética o vasopresina. Entonces todo esto lo que hace justamente es lo contrario, es inhibir a la renina, inhibir la secreción de renina. Angiotensina 2, dijimos recién, la renina te convierte el angiotensinógeno, en angiotensina 1. Y después la ECA te convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 es un péptido, acuérdense que es la activa de todo este sistema. Esta ejerce efecto, la angiotensina 2, en el tubo contorneado proximal. ¿Cuál es el efecto de la angiotensina 2? Aumentar la presión arterial. ¿Y cómo hace para aumentar la presión arterial? Lo hacía por varios mecanismos. Uno, porque producía una vasoconstricción. Dos, porque estimulaba la secreción de aldosterona y de antidiurética. Inducía la sed. Entonces, todos estos efectos hacen que la angiotensina 2 sea hipertensora, es decir, que me aumente la presión arterial. ¿Cuándo voy a liberar angiotensina 2? ¿Y qué dijimos? Cuando mi presión arterial haya disminuido, ¿sí? Y cuando tenga poco sodio en sangre. Entonces, ustedes siempre acuérdense, chicos, que, por ejemplo, si este sistema, el efecto que produce es aumentar la presión, este sistema se va a activar cuando la presión haya disminuido, porque justamente lo que voy a hacer es tratar de contrarrestar el efecto. Entonces, la renina se libera cuando baja la presión, la angiotensina 2 se libera cuando baja la presión, y además es una cuestión lógica. Si libero renina, la renina es quien te activa el sistema. Entonces, obviamente, si se activa la renina y se libera, también se va a liberar angiotensina 2. Otra,
el factor natriurético FAN. En este caso lo producen las paredes de las aurículas del corazón. También es un péptido, y este ejerce un efecto en el túbulo contorneado distal, el conducto colector y en la corteza suprarrenal. Esta hace lo contrario a lo que vimos antes. Esta lo que hace es disminuir la presión sanguínea. Y lo hace por dos mecanismos. Uno directo y otro indirecto. Directo lo que hace es inhibe la reabsorción de sodio en el tubo contorneado distal. Entonces vamos a la lógica. Si yo no reabsorbo sodio, el sodio se va con la orina. Entonces me aumenta la natriuresis. Y en forma indirecta, lo que hace es inhibe la secreción de aldosterona. Entonces me inhibe a la aldosterona que vimos antes. Por lo tanto, si yo les estoy diciendo que el efecto de esta es disminuir la presión sanguínea, esto se va a secretar cuando mi presión arterial haya aumentado. Contrario a lo que vimos antes. Ustedes siempre fíjense que si una hormona me estimula un efecto, por ejemplo, el efecto que va a producir es aumentar la presión, quiere decir que ¿qué lo va a estimular? Y que la presión haya disminuido. Y viceversa, si una hormona tiene como efecto disminuir la presión, ¿qué lo va a estimular? Y que haya aumentado la presión arterial. Y por último, tenemos la eritropoyetina. En este caso, no está relacionado con la regulación de la presión arterial, sino que está relacionada con la formación de los glóbulos rojos. Es decir, es una glucoproteína que se secreta en el riñón en su mayor proporción y en el hígado en su menor proporción, que ejerce efecto en la médula, su célula blanco es la médula ósea, y como les dije recién, lo que estimula es la eritropoyesis o formación de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué me va a estimular la eritropoyetina? Y por ejemplo, cuando yo esté anémico o cuando tenga una hemorragia muy grande, se va a estimular la liberación de eritropoyetina. Entonces esta no regula, por más que la secrete el riñón, no regula la presión arterial, sino que lo que regula es la producción de glóbulos rojos. Por eso una persona, muchas veces cuando tiene una alteración renal, también tiene una alteración en sus glóbulos rojos, porque tiene una alteración en la producción de eritropoyetina. Y otra cosa que me olvidé de decirles recién, que estábamos viendo la angiotensina 2, que el 10% de los casos de hipertensión arterial, o sea, lo que nosotros conocemos como presión alta, se deben al efecto de la angiotensina 2. O sea que el 10% de los casos de hipertensión son a causa de la angiotensina 2. Bien, ¿ha quedado alguna duda de esto? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? ¿Se entendió? Fíjense que es un repaso en realidad de lo que ustedes han visto en endocrino, de lo que vieron en circulatorio. Es un repaso. Lo que pasa es que hemos aplicado las hormonas de endocrino y circulatorio a sistema excretor. Entonces vimos el efecto en el tubo colector, en el contorneado distal, en el proximal, y obviamente regula la composición de la orina y la presión arterial. Entonces fíjense cómo hay 3 unidades, chicos, excretor, circulatorio y endocrino, que están sumamente relacionadas. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, tratar de relacionar. Bien, nos vamos a ir a hacer el TP, ya está cargado. Cualquier cosa que ustedes no puedan entrar me avisan y en unos minutos volvemos y hacemos la corrección. ¿Sí? Nos vemos en unos minutos. Vamos a hacer el TP de sistema excretor.